Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos. A continuación se evidencian los materiales y el proceso a seguir. Materiales: aparato agitador, balanza, probetas, brocha, cronómetro, horno, agua destilada. Los terrones de las partículas del suelo de la muestra traída del terreno deben ser disgregados con un aparato pulverizador o manualmente. Se debe hacer un cuarteo con la muestra de suelo. La muestra debe ser secada completamente, ya sea al aire libre o en una estufa que no exceda los 60 grados centígrados o 140 grados Fahrenheit. Para el proceso de tamizaje, la muestra seca debe separarse en dos fracciones usando un tamiz número 10. La fracción retenida en el tamiz debe ser triturada con el aparato pulverizador o manualmente hasta que los terrones del suelo queden separados en granos. Estos deben ser nuevamente tamizados por el tamiz número 10. Debe obtenerse porciones del porcentaje pasa número 10 representativas. Para suelos arenosos 110 gramos y para suelos arcillosos 60 gramos. La porción de muestra retenida en el tamiz número 10 se separa en una serie de fracciones usando los tamices que sean necesarios dependiendo de la muestra o de las especificaciones aplicables al material que se ensaya. Se coloca la muestra en el vaso de vidrio de 250 mililitros y se cubre con 125 mililitros de solución de hexametosfato de sodio. Se agita con la varilla de vidrio hasta que el suelo esté humedecido completamente y se permite su saturación durante 16 horas como mínimo. Terminado el periodo de saturación, envasamos agua destilada en el dosificador. Se dispersa nuevamente la muestra utilizando el aparato agitador A. Se transfiere la lechada suelo-agua del vaso al recipiente de dispersión mostrada, lavando con agua destilada cualquier residuo del vaso dentro del recipiente. Si es necesario, se añade más agua para llenar el recipiente de dispersión más arriba de la mitad. Enseguida se agita durante 1 minuto. Terminada la dispersión, se transfiere la lechada suelo-agua al cilindro para sedimentación y se añade agua destilada o desmineralizada hasta que el volumen total sea 1000 mililitros. Poniendo la palma de la mano sobre el extremo abierto del cilindro, se voltea el cilindro patas arriba y viceversa durante 1 minuto para completar la agitación de la lechada. Al término del minuto se coloca el cilindro sobre una superficie plana y se hacen las lecturas a los siguientes intervalos de tiempo, medidos desde el instante en el cual se inicia la sedimentación: 2, 5, 15, 30, 60, 250 y 1440 minutos. Se introduce el hidrómetro de manera cuidadosa 20 a 25 segundos. Una vez hecha la lectura, se remueve el dispositivo con todo cuidado y se coloca dentro de una probeta con agua aplicándole un movimiento rotatorio. Luego de cada lectura se inserta un termómetro dentro de la suspensión y se mide la temperatura. Luego de tomar la última lectura con el hidrómetro, la muestra se pasa al tamiz número 200 y se lava con agua potable. Se seca en el horno a 110 grados centígrados y se le realiza un análisis por tamizado, usando tantos tamices como se desee o los que establezca la especificación del material que está ensayando. Determinación de los límites del suelo. A continuación se evidencian los procedimientos a seguir para los laboratorios de límite líquido, límite plástico y factores de contracción. Se tamiza el material por el tamiz número 40. Límite líquido. Materiales.
100 gramos de muestra de suelo, agua destilada, espátula, cazuela de bronce, calibrador, ranurador, 3 recipientes pequeños, balanza, horno. Procedimiento. Al realizar la práctica se debe de calibrar la cazuela de bronce. Paso 1. Se realiza la mezcla de la muestra de suelo y 20 mililitros de agua destilada, amasándola con una espátula en forma alternada y repetida. Si la mezcla es muy seca, se debe aplicar entre 1 y 3 mililitros hasta poder obtener la muestra adecuada. Paso 2. Cuando ya tengamos la mezcla adecuada y la consistencia producida requiera de 30 a 35 golpes de la cazuela de bronce, para que se ocasione el cierre, colóquese una porción de la base en la cazuela sobre el sitio en que ésta reposa en la base. Comprímela hacia abajo, con tan pocas pasadas de la espátula como sea posible, teniendo en cuenta evitar la inclusión de burbujas de aire dentro de la masa. Niveles el suelo con la espátula y al mismo tiempo empújela hasta conseguir una profundidad de 1 centímetro en el punto de espesor máximo. Regrese el exceso de suelo a la vasija de evaporación. Dividas el suelo en la cazuela de bronce por partes firmes del ranurador a lo largo del diámetro y a través de la línea central de la masa del suelo, de modo que se forme una ranura limpia y de dimensiones apropiadas. Paso 3. Elévese y golpéese la cazuela girando la manija a una velocidad de 2 revoluciones por segundo hasta que las dos mitades de la pasta de suelo se ponga en contacto con el fondo de la ranura a lo largo de una distancia cerca de 15 milímetros o media pulgada. Anótese el número de golpes requeridos para cerrar la. Paso 4. Sáquese una tajada de suelo aproximadamente el ancho de la espátula. Pésela y anótela. Coloque el suelo dentro del recipiente y llévala al horno. Repítase la operación anterior por lo menos en 2 ensayos adicionales con el suelo restante en la vasija, al que se le agregará agua o disminuirá agua. El objeto de este procedimiento es obtener muestras de tal consistencia que al menos una de las determinaciones del número de golpes requeridos para cerrar la ranura del suelo se halla en cada uno de los siguientes intervalos: de 25 a 35 golpes, de 20 a 30 golpes, de 15 a 25 golpes. Paso 5. Se sacan del horno las 3 muestras. Límite plástico e índice de plasticidad. Materiales: 20 gramos de material o muestra de suelo. Agua destilada, 3 o 2 recipientes con tapa previamente pesados, una balanza de laboratorio, una probeta y un mortero en porcelana. Procedimiento. Paso 1. Se trabaja con el material preparado para el límite líquido y se toma aproximadamente 20 gramos. Paso 2. Luego de tener los gramos de la muestra de suelo lista, esta se amasa y se deja hasta que pierda humedad y logre una consistencia en la cual pueda ser enrollada sin que ésta se pegue a las manos, esparciéndola y mezclándola continuamente sobre la placa. Paso 3. El rollo generado anteriormente debe ser adelgazado en cada movimiento hasta que su diámetro sea de 3.2 milímetros o 1/8 de pulgada. Paso 4. La prueba continúa hasta que el rollo se comience a agrietar y ésta tienda a desmoronarse. Paso 5. Una vez que se ha producido el límite plástico, se debe colocar el rollo en un recipiente de peso conocido. Paso 6. Se pesa la muestra para determinar el contenido de humedad. Paso 7. Seguidamente se repite la operación anterior tomando otra porción de suelo. Paso 8. El límite plástico será el promedio de los datos obtenidos de cada rollo de muestra de suelo desarrollado. Laboratorio factor de contracción de los suelos. Para realizar este laboratorio se necesitan de los siguientes equipos: vasija de evaporización, espátula, recipiente para contracción, regla, recipiente de vidrio, placa de vidrio, balanza, mercurio, horno, guantes de asbestos o caucho y probeta, más una muestra que va a estar mezclada de agregado grueso y fino. Esta se va a tamizar para comenzar
sus procedimientos. Primer paso es hacer que la muestra no tenga espacios con aire y pastosa. Para lograr esto, nos guiamos del laboratorio límite líquido de los suelos. Trabajamos con el material que se encuentre entre 20 y 30 golpes. Para este laboratorio se realizan 2 muestras. Segundo paso, limpiar los recipientes con grasa para que el material no quede adhesivo al recipiente. Tercer paso, se pesan los recipientes metálicos. Por cada uno se utiliza 30 gramos de la muestra. Para llenarlo se introduce una tercera parte de la muestra, se golpea en la parte inferior con una superficie firme y acolchonada para que la muestra cubra los extremos y no haya vacíos. Se hace el procedimiento hasta llenarlo. Una vez lleno, se le quita el material sobrante con una regla y se limpia el recipiente por la parte exterior. Cuarto paso, se pesa la muestra húmeda para después dejarla secar en un ambiente natural hasta que cambie de color oscuro a claro. Luego se lleva al horno y se deja por 24 horas. Quinto paso, se saca la muestra del horno y se pesa. Se procede a llenar el recipiente de vidrio con mercurio. Luego se determina su peso y volumen. Se introduce el recipiente dentro de una vasija de vidrio. Se coloca la muestra de mercurio. Se utiliza la placa de vidrio para aplicar presión sobre la muestra y que rebose el mercurio. La cantidad que haya salido se coloca en la probeta para así determinar su volumen.